Nosotros abrimos TikTok, vemos muchos videos, nos educan, son buenos, nos entretienen, porque no hay que quitar la verdad de lo que es TikTok, nos entretienen los videos. Pero también vemos mucha ignorancia, y más que todo ignorancia bíblica. Vemos unos países que viven en el atraso, una esclavitud total en la mente de sobre lo que es el diablo, lo que no es el diablo y todo eso. Yo bendigo a mis seguidores, yo bendigo a mí a los que me hacen like, los que me dan me gusta, yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Siempre estoy orando por ustedes y yo siempre voy a declarar bendición sobre ustedes, su familia, su casa, sus allegados, todos aquellos que están junto a ustedes son bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Siempre les voy a decir, no me alcanza el tiempo para darle la ida a todo, les veo los comentarios. Y sobre esto que voy a decir, usted me puede poner en su comentario una pregunta que yo se lo voy a responder a través de los videos a todos los que me pregunten. Hago un video y le voy respondiendo a cada uno le voy dando su respuesta según mi conocimiento. Porque recuerde que la verdad tiene tres fases: la de usted, la mía y la del Espíritu. Y ellas se engloban y da la verdad del Espíritu. Y la palabra dice, la Biblia, que corramos a la velocidad del Espíritu, de la letra del Espíritu, no de la letra, porque el Espíritu vivifica, pero la letra mata. Y el problema es que hoy muchos viven de la letra. Por eso es que este mensaje se titula Ignorancia Bíblica y el pasado en nosotros. Porque fue a través de ese pasado que a nosotros hoy nos han dominado. Primero, Israel, el pueblo de Dios. No, mi hermano, ya Israel no es el pueblo de Dios. Israel fue un pueblo que Dios formó, donde Él enseñó que Él gobernaría el mundo a través de una nación, para llevarnos hoy, aquello fue sombra. En el año 70 se acabó Israel, se acaban las tribus, para dar un solo pueblo, una sola nación. Por eso es que para mí la iglesia no existe como iglesia que creen ustedes que son congregaciones. Tiene que formarse un cuerpo. Pero existe es como población. Yo no creo iglesia, creo nación, pueblo santo, grande que somos nosotros. Y Él gobernar a través de nosotros. Por eso siempre he pedido, y voy a pedir aquí, que se eduque el niño desde pequeño. Claro, allí tienen que haber pastores en los liceos, en los colegios, en las instituciones, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Tiene que levantarse ese cuerpo y enseñar a la gente a instruir en Cristo Jesús para que la iglesia, lo que es la tierra toda, se llene de su gloria y de su conocimiento, de su revelación. Es que nosotros vemos como Israel un estado de Israel, pero no, eso no es el pueblo de Dios. Y el pueblo somos nosotros. Recuerde que el evangelio es gobierno. Y Él gobernaba a su pueblo a través de sus profetas y sus reyes. Y es una sombra para que nosotros veamos lo que viene ahora, que es la restauración de todas las cosas. Entonces, yo lo que es Israel como pueblo no existe y las tribus tampoco, porque todos somos uno en el Señor. Jesús, por ahí dice que hay que adorar a Jesús. Mi hermano, Jesús fue un hombre. Vino en carne, se hizo carne, para cumplir un propósito, como dice Gálatas. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios mandó a su Hijo en forma de carne para redimir a los que estaban bajo la ley, a ese pueblo en ese momento. En ese momento que estaba. No es como tampoco dicen ahí, no, que el pecado de Adán hasta hoy. No, nosotros no tenemos. El pecado de Adán llegó hasta Moisés. Lean la Biblia para que vean. Entonces, la gente quiere adorar a Jesús. Jesús no se puede adorar, es un hombre. Nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en verdad. Porque para adorar a Dios tú tienes que creer que Él existe, que Él es. Y lo adorarás en espíritu y verdad. Mucho que si tú no tienes fe, si tú no crees que están en la parte espiritual, que de la cruz para acá ya todo es espiritual, tú no puedes estar. Todavía hay gente que habla de alma. No, el alma no existe. Hoy estamos en Cristo Jesús. Hoy estamos en la verdad del Evangelio. Mira, este es un bolígrafo vacío. La parte almática que ustedes quieren decir es la parte acá clara de donde estaba la tinta, pero ya la tinta se acabó. Cuando tú aceptas a Jesús, llega el revestimiento del Espíritu Santo, que no te hace decir que estás dentro totalmente con el bautismo del Espíritu. Entonces, Él está en la tinta, el Espíritu que somos nosotros reconciliados con el Señor, un nuevo ser, el cartucho o el repuesto es Cristo y Dios
es el cartucho. O sea, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces hay que adorar es a nuestro Señor Jesucristo, no a Jesús. ¿Quién vino? Y su vino para Israel. Cristo viene para nosotros, en nosotros. Por eso es que Pablo dice, crece en Cristo, formate en Cristo, que seamos uno en Cristo. No dice en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es lo que lo quiero llevar. Entonces, tenemos que adorar en espíritu y verdad a ese Dios maravilloso en Cristo Jesús. La iglesia, congregación, nación, pueblo. Hermano, iglesia somos todos, por eso iglesia es una conglomeración, pero es toda la gente terráqueo, es la iglesia del Señor. Y todos tenemos que ser formados allí, hasta la restauración de todas las cosas para que se haga. Acuérdense que nosotros estamos en Cristo. No que antes de Cristo, después de Cristo, no. Antes de Cristo, yo diría antes de Jesús, en Jesús estuvo su pueblo, los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son ley. A nosotros nos han conquistado y nos han esclavizado con mentiras, totalmente mentiras. Los evangelios son ley. Y nosotros estamos de Cristo para acá. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, la era cristiana, como les vengo diciendo en todo mi video, no ha pasado hasta la restauración de todas las cosas. Por eso es que la salvación no se pierde, porque ya Él compró todo por precio de sangre. Tú estás en Cristo, dentro de la preposición, dice dentro de Él. Por ejemplo, este repuesto está en el bolígrafo, está dentro del bolígrafo. Igual estás tú. Entonces, la iglesia, si vamos a formar una iglesia, un cuerpo, ya no son congregaciones separadas, tiene que ser uno solo hasta la formación. ¿Cómo se va formando? Ya lo dije antes. Desde el primer grado, desde el kinder, primero, se va formando la gente, se va construyendo la gente, se va formando en Cristo Jesús, se le va enseñando quién es el Cristo Jesús. Y en los trabajos, aquel desconocimiento se toma 1 hora semanal, 2 horas para enseñar a sus trabajadores y así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en un varón en Cristo Jesús. Y se acaben esas congregaciones, se acaben esos templos que son hechos solamente para esclavizar al hombre, para tenerlo allí. El evangelio es gobierno y Dios quiere gobernar. ¿Qué será política? No, el gobierno, un reino es gobierno y Dios es gobierno. Entonces no se pierde la salvación. Hay apóstoles y profetas hoy, sí los hay. Efesios 4:11 lo dice. A uno constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, pastores y maestros. ¿Por qué sí lo hay? Porque lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad, uno solo, a un varón perfecto en Cristo Jesús. Mientras no se cumple esa palabra, siguen los apóstoles y siguen los profetas, porque Dios va sobre esa cabeza. Por eso es que Dios no acepta a la mujer. Primero, no que sea la esposa del pastor, es pastora, no. Lo vengo diciendo en mi video desde hace años. Si la mujer mía, yo soy doctor, mi esposa no es doctora. Si yo soy maestro, mi esposa no es maestro. Entonces no es. Y la ayuda idónea es como un imán. 2 cargas iguales se repelen, pero 2 cargas diferentes se atraen. Entonces, si es el complemento, una ayuda idónea, entonces la mujer debe ser evangelista, debe ser una profeta, debe ser una maestra, y él es un pastor, pero reconocido por Dios y escogido por Dios. Porque si no, sería una aberración. Porque la simiente varonil la lleva el hombre. Por eso es que se multiplica. Entonces tú me estás diciendo que serían 2 mujeres con un nacimiento. No puede ser, porque la iglesia es la mujer. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Entonces la mujer, por eso es que hay los 2 testigos más grandes que habían desaparecido, hoy tienen que aparecer y poco a poco se va dando. Para mí los 2 testigos son el Espíritu Santo, que se ha dejado botado, se habla de él pero nadie acepta, el bautismo que es por fe y para fe. La gente dice, no, que yo tengo fe, tú no tienes fe mientras no tengas el Espíritu Santo, porque eso se anila. No es que el bautismo de Juan, no, eso es maldición. Juan bautizó tiempo pasado como señal para aquel que debe venir mucho, para Jesús, no para nosotros. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, mucho. En el Espíritu, cuando yo acepto a Cristo, que llega aquí y parte lo que era blanco, que mucho, que yo era de aquí para allá, llega totalmente tinta. Pero después viene el bautismo de fuego, por eso es que hay una salvedad, hay una diferencia. Espíritu Santo y fuego, donde están los ministerios, los dones,
donde Él te reconoce porque eres sellado por Él. Por ese bautismo se consigue por fe, lo anhelas. Y tienes que hablar lengua en ese momento porque es necesario como señal que fuiste bautizado. Entonces ya empieza a reconocer y empieza a trabajar por fin. El infierno existe, no existe. Cuando Jesús habla del infierno, es una alegoría sobre cómo es el basurero. Mucho, este bolígrafo, que soy yo, si no tengo a Cristo, no tengo la tinta, soy desechado para cualquier parte y tirado, hasta para la candela. Pero cuando me recogen y me echan tinta, yo soy utilizado nuevamente y tengo poder de escribir. ¿Me están entendiendo? Es allí. El diablo es un vocabulario vulgar. Cuando nosotros, por eso es que se viste como arteleno. Ya todo está dado para que nosotros hagamos que diablo, que espíritu. Somos un espíritu y en mi espíritu está la maldad, está la renovación o la no renovación. El espíritu que yo forme, yo puedo tener un espíritu de engaño, yo puedo ser un espíritu de trampa, un espíritu de mala paga. Yo soy yo. No es que van a llegar. Yo por eso es que el apóstol Pablo nos dice, renovado es vuestra mentalidad. Renovar la mentalidad. ¿Cómo la voy a renovar? Con la lectura de la Biblia, con el bautismo del Espíritu Santo y orando al Señor. Pero no con oraciones repetitivas, que siempre mismo, echando todo el tiempo al mismo diablo, al mismo espíritu, fuera, fuera. No, por eso dice, meditar y orar en todo tiempo con acción de gracia. Yo oré hoy por algo, mañana no tengo que orar por lo mismo, fuera demonio, traer el mismo demonio y echarlo mañana fuera, el mismo diablo, no. Mañana, gracias Señor por esto, gracias porque se dio, gracias. Mucho, yo tengo que alimentar esa fe que se forma como roca sedimentaria según mis necesidades y yo soy fijo en esa parte, soy ferviente allí, soy constante de que va a suceder y se me va, según mis circunstancias, se va como capa de roca sedimentaria fortaleciendo hasta que se me da el milagro. Porque la fe se fortalece en nosotros. Entonces no tenemos que hacer esas oraciones repetitivas. La ley judía no fue para nosotros. Era para aquello, por eso Él vino. Para nosotros es la gracia. Ya está escrita en nuestro corazón. Y es la gracia que te dio todo. Pero nosotros seguimos en el pasado. En adorar. Vive tu vida normal. La gente deja de vivir. Porque le están enseñando esa esclavitud en las congregaciones. El hablar en lengua, mi hermano, sí es una verdad. Es una verdad, aunque la gente lo niega. No, que ya cuando cayó la lengua hablaba en los idiomas. No, mentira. Yo también creí lo mismo, hasta que el Señor me dio y me llevó. Hablaba en lenguas celestiales, y lo dice también 1 Corintios 14, porque habla con Dios. Yo voy pasando por una parte y yo soy un ruso, y está una persona hablando en lengua celestial. Yo, bajo mi necesidad, el Espíritu me ministra, y yo oigo hablar en mi lengua, pero no está hablando en mi lengua, está hablando en lenguas celestiales. Pero eso es para el que cree. El justo por la fe vivirá. Si tú no crees, no lo puedes entender. Tienes que estar en el espíritu para por eso es que a Dios se le adora en espíritu y verdad. Creer que Él existe. Y al que los que creemos que Él existe, Él es galardonador. Nos da las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses, los que sentimos inquietud e incógnita, queremos saber, Dios nos la revela, porque somos perfectos. Vamos a la perfección en Cristo Jesús, a un varón en Él. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es necesario para que entiendan el reino del Evangelio y su gobierno. Y sepan quién es Dios. Mientras tanto, hablan pepera, pendejada. Es lo que están hablando. Y están metiéndose en herejía, cuestiones con Dios. En el Evangelio es necesario que Dios se crea que existe. Porque en el Evangelio una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La fe se forma. La fe se crea, pero a través del Espíritu Santo. Porque el primer bautismo de fe es ese, creer que Él existe y que te cambia tu vida. Y cuando tú hablas como señal, y puede ser que no lo hables más nunca, ya sabes que es Él que te está enseñando. Entonces después tú vas pidiendo más fe y Él te va dando, a como tú vayas leyendo la Biblia y se vaya formando allí. Porque no, ya la letra muere, pero el espíritu de la letra, como diría un abogado en ley, queda y es el que te va a dar vida y te va a hacer caminar en Cristo Jesús. Pero ahí hay unos que hablan de teología, ciencia y revelación. Mi hermano, cuando tú hablas de eso, tú me estás diciendo que tienes desconocimiento.
Teo es Dios, logía es ciencia. Entonces es la ciencia que quiere estudiar a Dios, al que lo creó. Ya nosotros no vivimos por la teología, aunque es necesario estudiar, es necesario leer, porque eso nos lleva a cosas grandes, pero nos lleva a la revelación. Y la revelación nada más te la va a dar el Espíritu. Entiende, si tú no tienes revelación, no vives. Hoy se vive por revelación de la letra. Y el apóstol Pablo lo vio y lo reconoció. Y desechó todo lo que él sabía, toda la teología, vamos a hablar así, por basura. Porque chocaba con la realidad que en ese momento él tenía. Así que cualquier pregunta, hágala. La religión vino para esclavizar, como oía mucho, movimientos gafos estúpidos, como esos que se creen animales, como que esos que se creen homosexuales, que se creen otra etapa, no me acuerdo cómo le dicen, como esos que se creen pura ciencia, los que se creen ateos. Eso vino para eso, la religión para atar, porque ellos viven bajo el sistema de una letra, no bajo el sistema de la revelación del Espíritu. Hoy todo el mundo dice, no, que Estados Unidos, que Trump y el mismo Trump, no, que tenemos que llevar a Estados Unidos a la grandeza, no. La abominación desoladora está sentada en el trono de Dios. Cuando yo hablo de trono de Dios, es trono de gobernabilidad. Si yo soy un gobernante o un alcalde, yo estoy en un trono de Dios, porque yo represento la autoridad de Dios. Ese es el evangelio y gobierno. Y según mi comportamiento, es lo que yo le voy a transmitir al pueblo. Entonces hoy, nosotros vemos en Estados Unidos que todo el mundo alaba a un convicto que está por pedófilo, ha matado un poco de gente en el Caribe, busca guerra, entonces es una abominación desoladora. ¿Cómo Dios puede funcionar? Puede hablar mucho de Dios, pero Dios no puede funcionar allí. Porque la condición de esa persona se lo prohíbe. Entonces, tenemos que empezar a crear conciencia, formar la iglesia desde los caseríos, una sola. Después vienen los municipios, una sola. Y hacer la organización que las agrupe, los estados, la nación, y así se va extendiendo. Y llevar el evangelio a los colegios, a los kinder, pero el evangelio del reino, que conozcan a Cristo Jesús. Van a hablar de Jesús para que vean la palabra. Hay que hablarles del pasado, del presente, pero llevarlo a ese futuro en que estamos hoy, en Cristo Jesús, dentro y no fuera. Y así nosotros podemos hacer una nueva generación del desierto, hacer una nueva generación con otra visión del evangelio. ¿Qué es gobierno? La tierra será llena de la gloria de Dios. Y lo hemos predicado, lo hemos oído, lo hemos manifestado. Pero no lo vamos a ver hasta que no lo hagamos, porque se va a quedar en palabra. Porque la gente sigue encerrada en 4 paredes creyendo que es una iglesia. Es una mentira lo que está viviendo. Es una esclavitud. Así de sencillo. Tenemos que dejar eso. Tenemos que formar los hombres y mujeres del mañana en Cristo Jesús y que se gobierne. Entonces Dios gobernará a través de esa cabeza y bajará a la iglesia, mucho al pueblo, porque Dios no creó iglesia, creó nación, pueblo grande, santo, para gobernar Él a través de nosotros. Entonces dejen la mentira, dejen de ser gafos y dejen de predicar un evangelio que no existe, que es esclavizante, y verán la gloria de Dios y veremos a ese Dios maravilloso. Entonces podemos decir, la tierra es hecha y está llena de la gloria de Dios, porque todo el que habla, todo el que camina, todo el que siente, va guiado por el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Hasta hoy estamos mal. Pues ya hablan de que si es Trinidad o no es Trinidad. Mire, mi hermano, la tinta de este bolígrafo soy yo con el Espíritu Santo que me revestido por el Espíritu Santo me formó. El repuesto es Cristo y el cartucho es Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo es Dios. En Él vivimos, que es el cartucho de Dios. En Él moramos, que es Cristo. Y en Él existimos, que somos nosotros. Saque usted la conclusión y deje de ser grafo y deje de ser ignorante y entre a la velocidad del Espíritu, que es el Evangelio del Reino, en nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Amén. Que el Señor me lo continúe bendiciendo.